Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Villa y en esta ocasión estoy aquí en el consultorio del doctor Luis Cortés. Él es médico estético y vine a hacer una entrevista con él o a charlar un tiempo sobre estas preguntas que todas tenemos y todos tenemos. ¿Medicina estética y aparatología van de la mano o no? Antes de iniciar, te presento y te hablo un poquito del doctor Luis Cortés. Él, pues obviamente estudió medicina general, después estudió medicina estética y antienvejecimiento, tiene una especialidad en nutrición clínica y geriátrica, tiene un diplomado en nutrición deportiva, tiene un adiestramiento en Milán, Italia, en hilos tensores, tiene un adiestramiento en Madrid, España, en técnicas combinadas de medicina estética, y también un adiestramiento en Bogotá, Colombia, en reducción de peso. Pues como ven, es un hombre que se ha preparado bastante y que más de alguno o de alguna de ustedes lo conoce. Vamos a iniciar con esta charla. Bueno, pues ya estamos aquí con el doctor Luis Cortés para hacerle algunas preguntas con relación a todo lo que es medicina estética y también por ahí de toda esta parte que nos interesa a nosotros y nosotras sobre aparatología y electroestética. Hola, doctor. Hola, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, déjenme decirles que pues es un honor para mí que él me brinde este tiempo, ya que es muy famoso por todo el trabajo que hace y porque todos sus pacientes y clientes están muy contentas y contentos también, porque no nada más trabaja con hombres, sino también con tratamientos en, hombres y mujeres. Doctor, pues voy a empezar con algunas preguntas que son de interés, yo creo que general, tanto para los profesionales de la cosmetología, de la cosmiatría, y también como para las personas que tomamos sus servicios. Ok, sí, muchas gracias. Pues me gustaría que nos platicara primero cuáles son los tratamientos que usted aplica, es decir, la medicina estética, cuáles son los tratamientos que abarcan ahorita. Ok, la medicina estética es una rama de la medicina que hacemos tratamientos que son referentemente a mejorar lo que es la apariencia tanto a nivel facial como a nivel corporal, sin llegar a ser un tratamiento invasivo o quirúrgico. Entonces lo que hacemos nosotros son tratamientos no invasivos, no quirúrgicos, que mejoran la calidad de la piel, que promueven colágeno, reponemos volúmenes perdidos con los rellenos o ácidos hialurónicos, y trabajamos como la parte corporal, que es, como tú lo mencionaste, combinado con la parte de, a lo mejor, de cosmetología, que por ejemplo yo aquí en la clínica me apoyo mucho de mis compañeras que son cosmetólogas ellas, y entonces yo trabajo en la parte médica y ellas trabajan en la parte de aparatología. Entonces, bueno, trabajamos todo desde facial como corporal. Ok, entonces usted es partícipe de esta parte de enlace entre lo que es la medicina estética y la cosmetología o cosmiatría. Exactamente, o sea, de repente a veces yo les digo a las muchachas que hay cosas que ellas hacen mejor que yo, porque es como lo que lo que se estudia en la cosmetología, y bueno, la responsabilidad médica que yo tengo de inyectar y hacer esas cosas, pues la hago yo. Entonces todos tienen como una parte muy importante en este campo, así como también la parte de la cirugía plástica y todo, que nosotros también debemos de trabajar en conjunto y derivar eso, que es como muy importante reconocer cuando se sale también de nuestras manos. Claro, cada quien en su especialidad. Exacto. También, bueno, pude ver en lo que estuve investigando que hace algunos tratamientos capilares, ¿verdad? Sí, yo hago desde a lo mejor factores de crecimiento que se utilizan para el cabello, combinado con péptidos que ayudan a ese crecimiento, a fortalecer, a vitaminas que no se caigan. Y bueno, factores de crecimiento, células madre mesenquimales y bueno, hasta el mismo injerto capilar, que también lo hago yo, que es la técnica pelo a pelo. Entonces, bueno, pues así como que hay opciones, hay pacientes que también llegan en lo que es la pérdida de cabello, que ya no son candidatos a lo mejor a algún tratamiento previo. Y yo les digo, cuando ya no hay folículo o ya no hay ese cabellito ahí, pues no queda nada más que el injerto. Y también de repente hay pacientes que vienen buscando el injerto y ya ni siquiera son candidatos a lo mejor al injerto porque ya no tienen una zona donadora buena. Entonces sí es como importante hacer una valoración. Ok, muy bien.
Bueno, pues ya que nos explicó todo lo que usted hace dentro de la medicina estética, ¿nos puede platicar un poquito de qué son los rellenos faciales que pues ahora están súper de moda, súper en boga y que ofrece un medio que resulta ser no agresivo, que resulta ser benigno, ¿no? Y que mejora nuestra apariencia? Sí, la verdad es que ahorita tenemos diferentes tipos de relleno. Bueno, como siempre han existido, lo que siempre yo les recomiendo es que sea un relleno que sea reabsorbible, que no sea un relleno permanente, que era con los que se han tenido problemas anteriormente. Entonces, bueno, trabajamos con rellenos que son ácidos hialurónicos, trabajamos con inductores de colágeno, que de repente también se ponen como si fuera un tipo de relleno, o como haciendo también de repente un mallaje para promover colágeno y dar un sostén en las estructuras del cuerpo. Entonces, bueno, sí es muy importante que escojan una buena marca. La verdad es que, como en todo, yo creo, pueden existir hasta, no sé, 50, 100 marcas de relleno, y siempre que esté avalado, que esté permitido por COFEPRIS, que tengan yo siempre les digo, hay pacientes que les he llegado a preguntar, ¿y cómo era el relleno que te pusieron? ¿Venía en un frasquito, venía en una jeringa? La mayoría de los laboratorios, yo puedo decir que casi, pues, sería todos, viene ya la jeringa precargada, viene estéril, viene con su... Yo cuando veo un paciente le enseño la jeringa que esté cerrada, viene el número de lote, fecha de caducidad, que también se lo enseño al paciente, y bueno, pues obviamente lo registras en el expediente. Entonces, pues eso sí es importante que, bueno, nosotros como profesionales de la salud y a lo mejor los mismos pacientes le exijan a su médico que tal cual enseñe lo que está aplicando, ¿no? Sí, claro. Entonces, si yo voy como paciente con un médico estético, yo tengo el derecho de pedirle el registro, o sea, el número, como dice usted, la etiqueta de lo que se me está aplicando. Sí, claro, o sea, a mí me pasa mucho que los pacientes dicen, doctor, usted quédeselo, la verdad es que a fin de cuentas lo voy a perder. Yo delante del paciente veo en los consentimientos y todo, ellos firman y ahí pegamos la etiqueta y todo del producto, entonces el paciente tiene ya una garantía. De repente, cuando el paciente también se lo quiere llevar, en las hojas de consentimiento o en las hojas mías de la clínica, abajo yo desprendo una parte y pego otra etiqueta, porque de hecho los rellenos vienen con dos etiquetas, paciente y médico. Y entonces, bueno, es libre el paciente obviamente de llevárselo y de ver qué es lo que le están aplicando. Como te comento, o sea, a fin de cuentas yo siempre trato de que vean que abro la jeringa y todo, y esto sirve mucho porque el paciente tiene la confianza de que si a algún otro conocido le dicen, es que te aplicaron a lo mejor un relleno que era, no sé, algún aceite o algo malo, pues el paciente tiene la confianza de decir, no, mi doctor me enseñó y yo vi tal cual que lo abrió. Entonces eso es confianza, pues tanto para el médico como para los pacientes. Sí, una seguridad muy grande también por todas las situaciones que ya sabemos que han sucedido, claro, ¿no? Y que siguen sucediendo. Sí, es muy importante, o sea, a fin de cuentas, como yo platicábamos hace rato, ¿no? O sea, a fin de cuentas es estar tranquilo tú como médico, dormir tranquilo y que sepas que le estás ofreciendo un buen servicio al paciente. Sí, claro. Y hablando de los inductores de colágeno, ¿qué es un inductor de colágeno? ¿Qué es lo que hace? Normalmente los inductores de colágeno son... Puedes ponerlo tú como si fuera un relleno, o puedes hacer una dilución con un poquito de anestésico para que no te genere un volumen y solamente lo que haga es que promueva colágeno, como lo acabamos de decir. Existen diferentes tipos, pero bueno, la diferencia de un relleno de ácido hialurónico es que da un volumen y genera un efecto de hidratación porque capta agua. Y los inductores de colágeno no van a hidratar tanto como un relleno, pero sin embargo sí su función es promover colágeno, generan una fibrosis buena que le llamamos nosotros de colágeno. Entonces lo que hacemos un estímulo de ese colágeno. Ya no se usa como el colágeno como tal, que hace algunos años se usó, ahora más bien es esto, son inductores de colágeno, porque lo que hace es de que genera esa producción de colágeno y elastina en la piel. ¿Y alguno de estos rellenos que usted mencionó, se corre algún riesgo de salud con ellos en la aplicación? Todos los rellenos que son reabsorbibles, por lo general no corres ningún riesgo. Obviamente, ¿no? O sea, los riesgos existen como en todos los procedimientos que realizamos, desde un riesgo alérgico, desde a lo mejor algún proceso infeccioso que siempre
pues bueno, también ustedes o los pacientes o la gente debe de ver que su doctor se ponga guantes, pues realizamos un aseo, lo de que el relleno esté cerrado, como siempre yo les digo. Entonces todo eso hace que los riesgos se disminuyan. Como en todo hay un riesgo, sí, un riesgo a lo mejor grave de que el producto te va a hacer algún mal, de que no lo tolere tu cuerpo, no, porque son rellenos reabsorbibles. Antes se utilizaban rellenos permanentes que eran en base a siliconas y bueno, eso sí tiene complicaciones, los famosos polímeros o biopolímeros, que a la larga se ha visto que generan granulomas, o sea, se hace duro, se encapsula ese relleno y migra o se mueve. Entonces, con todos los que estamos hablando que son reabsorbibles, no corremos ninguno de esos riesgos. Entonces, bueno, o sea, a lo mejor de algún rechazo de ácido hialurónico y todo, pues no. Sí, hablando precisamente de estos rellenos permanentes de polímeros, ¿usted los recomendaría? Digo, por lo que ya dijo, creo que no, pero yo he escuchado de algunas personas que conozco que aún ahorita en la actualidad aplican esos rellenos permanentes, le llaman. Sí, la verdad es que sí se siguen recomendando. Yo he visto cursos y todo que se dan. Cada laboratorio obviamente pues habla bien de sus productos. Y bueno, lo que yo he visto es de que a fin de cuentas esos productos a la larga van a causar algún daño. Entonces yo, de hecho, es de lo que yo tengo más o menos haciendo medicina estética 12 años y jamás he aplicado un biopolímero. Obviamente no lo recomiendo, yo que doy cursos a los médicos y todo, o sea, sería de lo que yo les prohibiría que hagan. ¿Por qué? Por lo que comentamos, ¿no? O sea, a fin de cuentas, debemos de tratar de hacer o de inyectar o de infiltrar, que nosotros somos inyectores, pues que sea el menor riesgo absoluto. Y si tú ya sabes que existen riesgos con eso, pues yo te diría en resumen que no lo recomiendo. Que a lo mejor sea menos el riesgo por la marca o por la consistencia del relleno, pues al menos yo, como el doctor Luis Cortés, en mis pacientes trato de que no haya como ese riesgo. Sí. Entonces yo te diría que no lo recomiendo. Muy bien, pues ya escucharon, no recomendable y pues hay que hacer caso a los especialistas en esta área. Ahora, hablando de los hilos de sustentación, pues que también ahorita los vemos y los escuchamos por muchos lados, ¿nos puede explicar qué es un hilo de sustentación y cuántos tipos hay? Porque yo recuerdo que hace como 10 años se hablaba de los hilos rusos, ¿sí? Que causaron muchas situaciones. De hecho, eso se me hace un tema importantísimo. La verdad es que los hilos rusos era como un hilo de sutura convencional, que era como un hilo liso, que se tenía que hacer una disección y todo, y ya se anudaba, o sea, lo que estaba dando el sostén era un nudo que hacía el especialista y a fin de cuentas generaba un anclaje y entonces de repente el paciente empezaba a envejecer, la piel se colgaba y se veía el hilo que seguía a lo mejor haciendo ese efecto de tensión y no era como de lo más armónico o que se viera como de lo mejor en la piel. Ahora tenemos la ventaja que son los hilos de sustentación reabsorbibles. Vamos a lo mismo, va como de la mano con los rellenos. Entonces también se reabsorben. Normalmente un hilo de sustentación, como tú lo decías, existen hilos lisos, que es como nada más nosotros metemos unas guías que vienen el hilo adentro y va a promover colágeno, y existen otros hilos que se llaman espiculados, que tienen que se llaman como unas espiculitas, y quiere decir que es como si fueran unas púas que se van a anclar a los tejidos, o hay otros que vienen con unos conos. Entonces ya viene la estructura así, como si fuera un hilo liso, pero con esas espiculitas, y lo que hacemos es de que lo colocamos y a fin de cuentas queda como la colita del hilo aquí, y entonces ya traccionamos y hacemos un efecto tensor o de lifting. Yo lo que estoy haciendo ahorita es que a fin de cuentas hago como la malla de colágeno con un inductor de colágeno para ahorrarme ese paso de a lo mejor tener que poner tanta cantidad de hilos lisos previo a la aplicación de hilos espiculados. Yo normalmente lo que he notado a lo largo de estos años es que a fin de cuentas antes colocábamos a lo mejor hilos espiculados nada más y no colocábamos los hilos lisos, pasaba que te quedaba un resultado bonito, pasaban no sé 4 o 5 meses y el paciente notaba que se volvía a colgar un poco. Entonces, ¿qué pasa ahí? No tenemos una buena producción de colágeno debajo, y entonces ahora por eso yo siempre digo, bueno, en cuestión de los hilos, primero debes de poner hilos lisos y después poner los hilos espiculados para que ya tengas un mallaje.
Sí. O en su defecto hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, pero es como sí, hacer una red, podríamos decir. exacto, es como hacemos un mallaje, una red en esta zona de aquí y entonces ya puedes tú hacer ese efecto de tracción con los otros hilos para que permanezca más. Y estos también son inductores de colágeno, podríamos decir que da como una posible regeneración Es que de interna. hecho yo los inductores de colágeno te pudiera decir que a lo mejor yo lo catalogo o lo llamo para que las personas entiendan más fácil, que es como si fueran unos hilos líquidos. O sea, porque estoy dejando colágeno debajo, que es lo mismo que va a ser el hilo. O sea, el hilo genera una fibrosis de colágeno alrededor del hilo, sí, y el inductor de colágeno lo dejamos ahí y a fin de cuentas va a generar una fibrosis de colágeno. Claro. Y por ejemplo, los hilos que usted aplica, si yo me tenso la piel, ¿se ven por debajo de la piel? Hago esta pregunta porque pues me han dicho, me los apliqué y entonces yo me levanto la piel y puedo ver todos los hilos. ¿Eso es adecuado? No, la verdad es que, o sea, sí es un hecho que tenemos que aplicarlo en un plano que no es tan superficial, porque en realidad el hilo no se debe de ver. Si hay una persona que dice, no, yo me expongo al sol y se me ve el hilo, pues está aplicado de forma muy superficial. A lo mejor en la dermis superficial o en la última capa de la epidermis, y por eso se ve. En realidad va más profundo. O sea, hay algunos hilos que los podemos aplicar a nivel del ESMAS, que es un poquito más profundo, y otros hilos que van en la dermis reticular, que sería la dermis profunda. Entonces, bueno, pues en teoría no se deben de ver, que de repente a lo mejor si se mueve un poco y todo, a lo mejor el paciente pueda sentir o el inicio o donde termina el hilo, pues bueno, sería muy raro, pero sí puede pasar, pero en realidad no deben de sentirse ni de verse. ¿Y con estos hilos de sustentación hay algún riesgo de salud? Riesgo de alguna alergia del hilo no. Como te digo, en la aplicación todo existe un riesgo de todos los tratamientos, o sea, vamos a lo mismo, algún riesgo de infección, si no se hace un buen aseo, de repente si a lo mejor no se corta bien el inicio del hilo, que es donde nos anclamos nosotros, se alcanza a ver como un granulomita, como si fuera una espinillita, y entonces trata el cuerpo de sacar y a lo mejor se hace como un abscesito chiquito aquí, o sea, pero bueno, todo esto pues tratamos de que nunca suceda con una buena técnica. Entonces, algún riesgo así, un riesgo grande, de vida, algo grande y todo, no. A lo mejor un hematoma si lo aplicas en un plano muy profundo, sí, pero de ahí en más no. Muy bien, y ahora que ya nos explicó toda esta parte de los rellenos, de los hilos de sustentación, pues vamos al tema que a todos y todas nosotras nos interesa. Esta parte de la combinación, he leído varios artículos donde algunos médicos estéticos dicen, después de un relleno o de hilos de sustentación no se debe utilizar radiofrecuencia. Y otros dicen, no, incluso yo aplico el ácido hialurónico e inmediatamente después aplico radiofrecuencia. Y unos dicen, hasta el mes de haberlo aplicado puedes usar radiofrecuencia o ultrasonido, perdón. ¿Usted qué opina en este respecto? Bueno, tiene mucho que ver, por ejemplo, en cuestión de los hilos, de acuerdo al material de los hilos que nosotros utilicemos, es si se puede o no se puede. Existen los hilos de PDO, que son de polidioxanona, que en realidad no se debe de utilizar una radiofrecuencia, sobre todo a lo mejor un ultrasonido, si lo aplican como para hacer un efecto antiinflamatorio posterior y todo, pues sí se puede. En cuestión de radiofrecuencia yo diría que no, porque se degradan más rápido los hilos. Si estamos aplicando otro tipo de hilos que son de caprolactona, que es otro material totalmente distinto, si tú aplicas una radiofrecuencia vas a generar un efecto de más fibrosis. Entonces pasa mucho. Si lo aplican muy superficial, un hilo de PDO, si tú pasas radiofrecuencia a lo mejor se va a reabsorber y entonces resuelven el problema. Si tú aplicas un hilo de caprolactona más superficial y quieres pasar radiofrecuencia como para disminuir eso que ocasionó el hilo, entonces al contrario se va a generar hasta más fibrosis. Entonces depende del material, la respuesta sería sí o no. Si tú aplicas un filler con un ácido hialurónico, normalmente se recomienda que no pases radiofrecuencia porque se reabsorbe más rápido. Si ahora nosotros ya vemos que tanto la toxina botulínica, que es el famoso Botox, o los rellenos, normalmente los laboratorios nos dicen una durabilidad que depende mucho del metabolismo del paciente y todo, vemos que duran menos, entonces yo diría que sí, ¿para qué
haces o aplicas un agente externo a eso y que vas a hacer que se reabsorba más rápido. Así sean a lo mejor 2 meses, un mes, pues el paciente lo que quiere es que si tú le dijiste que el ácido hialurónico le iba a durar un año, dura el año completo. Claro. Si la toxina botulínica cada vez decimos que dura de 4 a 6 meses y sobre todo un deportista dura menos, entonces si tú aplicas una radiofrecuencia, pues a lo mejor va a durar todavía menos. Mucho menos. Exacto. Entonces, pues la verdad es que depende del tipo de material que estés utilizando, pues no se debería de aplicar. Como te digo, a lo mejor el ultrasonido no hay tanto problema, ya una radiofrecuencia yo diría que no se debe de aplicar. Sí, claro, no la radiofrecuencia porque hace un efecto de diatermia, ¿no? Por esta elevación de temperatura y toda la aceleración de un metabolismo local, ¿no? Ajá. Muy bien, entonces, para concluir o que nos quede muy claro a todas las profesionales de la cosmetología y de la cosmiatría, pues el doctor Luis es un médico estético experto. Entonces, pues, si tu cliente tiene relleno de ácido hialurónico, lo recomendable es no radiofrecuencia para que no acortes el tiempo en su piel. Y ahora, hablando un poquito de los tratamientos corporales y con esta técnica famosa de la mesoterapia, ¿qué es lo que usted aplica en un tratamiento corporal? Bueno, en cuestión de mesoterapia, o que ya la llamamos intradermoterapia, normalmente existen diferentes principios activos, desde la carnitina, que todos conocemos hace muchísimos años. Existen medicamentos que ayudan a mejorar la calidad de la piel, que son en mesoterapia. Bueno, como todos conocen ustedes en la cosmetología, pues el famoso DMAE, silicio, piruvato, ácido hialurónico de hidratación, o sea, todo eso yo sí lo llego a utilizar. Si ustedes están trabajando un tratamiento corporal, lo que yo les puedo recomendar es que siempre trabajen, si van a hacer un efecto lipolítico, siempre trabajen con los principios activos que generan eso, pero va de la mano que también estemos trabajando al mismo tiempo la piel. Porque si yo quiero eliminar grasita y solo me enfoco en bajar grasa, pues va a quedar mucha flacidez. Entonces siempre preocúpense desde las primeras sesiones, trabajar lipolíticos, tensoactivos, ya tenemos vitaminas, todo al mismo tiempo. Entonces yo recomiendo que siempre sea un conjunto de todo eso. La verdad es que en cuestión de mesoterapia existen diferentes, miles de marcas, que también tenemos que nosotros preocuparnos de que sea una marca, pues no quiere decir que porque sea conocido sea bueno, ¿no? Pero sí que cumpla los estándares de calidad, porque hay de diferentes ramos o diferentes calidades de donde viene el producto. Entonces, bueno, normalmente también en cuestión de mesoterapia, pues siempre viene número lote, fecha de caducidad, todo. Eso es lo que yo les puedo como recomendar. Yo la verdad le tengo mucha fe. Hay diferentes concentraciones, también tiene mucho que ver. Hay mesoterapia que es alopática, otra que es homeopática. Entonces normalmente en el ramo de la cosmiatría se recomienda que utilicen a lo mejor una mesoterapia que es homeopática, porque no corren como el riesgo de alguna alergia. Y a lo mejor en el ramo médico pues tenemos un poquito más de acceso a trabajar esa parte alopática. Sí, claro. Bueno, y dentro de esta parte de la mesoterapia, ahorita nos puede explicar qué diferencia o por qué ahora se llama intradermoterapia, pero sí nada más hacer énfasis en esto que dice el doctor. Pues recordemos que aquí en México, en nuestro país, pues legalmente nosotras como cosmiatras o cosmetólogas, pues no podemos hacer este tipo de tratamiento a menos que estemos bajo la tutela de un médico estético. Y pues dirigidas o dirigidos por ellos. Y también las recomendaciones del doctor sobre los laboratorios, que siempre certifiquen y rectifiquen de dónde provienen estos principios activos que ustedes van a aplicar a sus clientes o pacientes. ¿Por qué ahora se llama intradermoterapia? Pues la verdad es que, o sea, ha cambiado el término, porque normalmente la mayoría de la mesoterapia se aplicaba mucho a nivel de la dermis, o porque en donde nosotros entrábamos a aplicarlo era a nivel de la dermis. Entonces, no sé, tiene más o menos como unos 3 años que se cambió ese nombre, o hay gente que sigue usando todavía mesoterapia, intradermoterapia. O sea, más que nada es como por el tipo de aplicación que nosotros hacemos. Pues la verdad es que, como te digo, existen diferentes
marcas, diferentes laboratorios, diferentes técnicas y bueno, pues hace algunos años, 2, 3 años fue cuando se cambió el término. Ahora, doctor, también en esta parte de la cosmetología y de la cosmiatría, pues nos preguntamos mucho, ¿va en combinación con aparatología? ¿Puedo utilizarlo con un ultrasonido, con una radiofrecuencia? Si es sí, ¿sería previo a la electroestética o posterior a ella? Normalmente la parte de aparatología, a mí me gusta aquí en la clínica, de hecho, es los pacientes yo siempre trato de concientizarlos a que es un apoyo entre la parte de aparatología y la parte de las inyecciones. Normalmente si tú utilizas un aparato que genere calor, que mejore el drenaje linfático, la circulación, todo, pues si tú haces eso previo a la aplicación, pues le va mejor al paciente. Entonces yo les diría, pueden aplicar ustedes aparatología, inmediatamente terminando realizan un aseo en su paciente y ya pueden hacer la aplicación de intradermoterapia o de mesoterapia. No, yo no la recomiendo nunca después, a menos de que sea otro tratamiento que se llama hidrolipoclasia, pero si es mesoterapia como tal, yo no la recomiendo después, porque es como si tú pones una gota de un producto, porque acuérdense que Pistor, que es el padre de la mesoterapia, decía que eran como muy poca la cantidad de principio activo y muchos pinchazos. Entonces, sí, ¿por qué muchos pinchazos? Porque a fin de cuentas, mientras más piquetitos tú des, hay una mayor respuesta del organismo. Entonces, si tú generas y pones una gota de agua, por así decirlo, y pasas calor, pues lo estás eliminando. Entonces eso es como que nos pongamos a pensar un poquito lo que acabamos de hacer, y si tú haces eso, en primera, pues por lo general no existe como ningún gel que sea estéril, y tú acabas de hacer un pinchazo y a lo mejor puedes infectar, y en segunda eliminas lo que acabas de hacer. Muy bien. Bueno, pues ya respondidas muchas de esas preguntas, que como ya lo habíamos manejado en alguna clase, pues aparatología electroestética, previo y posterior la intradermoterapia, ¿verdad? Ahora, platíquenos un poquito de la lipotransferencia. ¿Qué es y si realmente es mejor que un relleno según su opinión? Bueno, la lipotransferencia, esa yo la recomiendo que obviamente se las aplique a lo mejor un cirujano plástico, que ellos se dedican a la cirugía. Y bueno, ¿qué es la lipotransferencia? Obviamente sacamos grasa, se saca grasa y se infiltra en la cara. ¿Cuál es el beneficio de hacerlo así? La durabilidad. O sea, no es lo mismo un relleno que te dure 1 año, algún inductor de colágeno que te dure 2 o 3 años, a lo mejor aplicar la grasa, que si tú ya te quedas en tu peso, pues te puede durar 5 o 7 años, a lo mejor hasta más años, ¿no? Entonces, si lo quieren hacer en cuestión de durabilidad, lo pueden hacer. Yo la verdad es que he visto pacientes que sí se ve bien, he visto otros pacientes que de repente es más difícil que se incorpore la grasa. Entonces, bueno, se puede hacer algún nodulito, se puede sentir de repente a lo mejor alguna bolita de grasa. Sería, de acuerdo al metabolismo de cada persona, ver cómo lo asimilaste. Obviamente, como ya platicamos, o sea, en cuestión de duración y todo, sí, sería recomendable. Sí. Y bueno, pues es decisión de cada paciente, no podemos decir que sea algo malo o no. Y bueno, hay pacientes que les va muy bien, hay diferentes tipos de zonas, de repente yo he visto que les aplican a lo mejor hasta grasita en los labios. Yo de repente ahí sí como que diría que es una zona más delicada para aplicar la grasa, pero bueno, a lo mejor yo no soy como el más indicado en decir si sí o si no, pero de que es algo que está permitido, es algo bueno, es tu propia grasa, o sea, es de tu propio cuerpo y todo, claro, y se vale y sí se puede. Entonces, bueno, yo diría que ya más bien es decisión de cada paciente. Sí, claro. Bueno, pues esa es la lipotransferencia, que también me han hecho algunas preguntas sobre este tema, y como bien dice el doctor, pues ya cada una puede decidir qué aplicación hacerse y los riesgos que se corren. Claro, de acuerdo a cada cuerpo, cada persona, pues reaccionamos de una manera diferente. Ahora, ¿nos puede decir en la actualidad, en este momento, cuál sería el tratamiento más innovador que está usted aplicando?
Bueno, a mí me está gustando mucho, como les digo, les comentaba hace rato, la parte de, antes aplicaba yo a lo mejor unos 40, 50, hasta 100 hilos lisos por cada lado. Ajá. Y posteriormente aplicaba los hilos espiculados. No digo que no siga siendo efectivo, claro que sí, pero bueno, yo trato, por eso cada año me voy a lo mejor a algún país diferente y todo a aprender como lo más nuevo. Trato como de que sea más confortable los tratamientos para los pacientes, que no se hinchen tanto, que no se note tanto a lo mejor a la hora de aplicarlos. Bueno, la técnica que estoy utilizando actualmente pues es aplicar un inductor de colágeno con una canulita y entonces ya no necesitas a lo mejor aplicar tantos hilos lisos y nos ahorramos ese paso con el paciente y obviamente ya después los hilos espiculados sí los aplico como tal cual se hace, ¿no? Entonces eso es como de lo que estoy haciendo más. Relleno de ojeras con cánula también, que a lo mejor es una zona más delicada, lo estoy haciendo yo también ya con la canulita, entonces sometes a un riesgo 1000 veces menos a un paciente y es una zona más segura de aplicar nosotros como médicos el rellenito de ojera. Ok, doctor, cuando dice una cánula, porque bueno, yo he visto que lo aplican con aguja. Ajá, ¿qué diferencia hay? Bueno, es mucha. Normalmente la aguja, pues obviamente tú puedes estar y perforas algún vasito o algo y generas un hematoma o puedes infiltrar adentro de un vasito. Y con la cánula es como si deslizaras, si tú te encuentras a tu paso un vasito sanguíneo o algo, lo deslizas y no lo perforas. Entonces te aseguras tú como médico que no estás infiltrando dentro de un vasito y puedes tener alguna complicación importante. Entonces eso, el que no generas a que el paciente se hinche, se inflame, generas un hematoma o algo, eso es como lo más seguro. Y sí les puedo decir que es algo innovador porque hace muchos años hacíamos rellenos en surcos nasogenianos, que era lo que todo el mundo quería, y ahora nos damos cuenta que si tú generas un efecto tensor desde la parte media, haces un efecto de lifting y por lo tanto se disminuye un poquito el surco nasogeniano. Ok, y ahora no es necesario. Sí se sigue aplicando porque hay pacientes que van a necesitar las dos cosas, pero de repente si tú no haces eso, puedes rellenar esta zona de aquí y tener una depresión acá por pérdida de la grasa malar. Entonces lo más adecuado es, aunque el paciente necesite los dos tratamientos, iniciar desde arriba. Es como si tienes una casa y necesitas un pilar o un sostén, es lo mismo en la cara. Entonces, con eso favoreces a que el paciente no se vea la cara gorda, redonda, no se vea que no es esa persona, sino que lo que queremos es que nos veamos menos cansados. Y entonces, bueno, pues eso es como de lo más nuevo que estoy haciendo y bueno, pues les gusta mucho a las personas. Entonces, por lo que estoy comprendiendo, entendiendo, es que vienen con usted y usted les dice qué es lo que requieren para verse más descansados, más jóvenes, más luminosos. No es que yo venga y digo, yo necesito, sino hay una recomendación. Sí es válido que ustedes vengan, vamos a suponer que tú eres un paciente y tú vengas y me digas lo que tú quieres. De lo que tú quieres yo te puedo decir lo que sí es y lo que no, y lo que te favorece y lo que no. Y de repente a veces pues hay mucha falta de información. O sea, hay pacientes que me dicen, quiero que me aplique Botox en las ojeras. Y yo le digo, bueno, el Botox trabaja a nivel muscular, lo que tú necesitas es un medicamento que me reponga un volumen perdido, que es ácido hialurónico. ¿Cuál es la diferencia entre Botox y relleno? Que el relleno es un gel y el ácido hialurónico es líquido que trabaja en los músculos. Entonces, o sea, sí hay mucha, a lo mejor, información incorrecta, pero claro, se vale que ustedes vengan, me digan tal cual lo que ustedes quieren y en base a lo que se vea bien, yo les digo que sí y que no. Muy bien. Y ya, dos últimas preguntas, doctor. La primera, cuando vamos con un médico estético, ¿de qué debo asegurarme? Es decir, para yo elegir a mi médico estético, ¿qué información debo buscar? ¿Tienen un registro, una certificación? ¿Cómo es? Bueno, a lo mejor sí existen cédulas, si es maestría, obviamente. También los diplomados también son muy buenos, que a fin de cuentas también te los avala la SEP y la Secretaría de Salud y todo. Entonces, bueno, más que nada sí se vale, pues, como cerciorarte de que tenga sus diplomas el médico. Y bueno, existe mucho campo de estudio también, o sea, para los que quieren hacer medicina estética, hay muchos lados donde pueden estudiar. Yo no digo que a lo mejor un médico general no tenga como, a lo mejor, tú estás infiltrando y como médico puedes infiltrar, ¿no? Sí. Pero claro que obviamente en la carrera, en los 6 años de medicina, a lo mejor no se toca como la parte de la medicina estética. Después a lo mejor hacemos 2 años medicina estética y nos enfocamos meramente en eso, ¿no? Sí. Entonces, sí les recomiendo yo, para los que quieren hacer medicina estética, pues obviamente que estudien
ya sea el diplomado o la maestría en medicina estética. Entonces, bueno, lo que a lo mejor el paciente puede ver es que el doctor haya estudiado lo que es a lo mejor medicina estética, ¿no? Porque no quiere decir que no sea médico y que no pueda infiltrar cara y todo, pero a lo mejor tienes un poquito más de adiestramiento claro, en lo que estás haciendo. Exacto. ¿No? Que en este caso, pues es la parte de la medicina estética. Exacto. Pues le agradezco enormemente, doctor, este tiempo, invitarme. porque sé que siempre está súper ocupado, este espacio que me brindó. Y ahora sí, por favor, díganos dónde podemos localizarlo, si queremos algún tratamiento con usted, en qué ciudades está, de qué manera podemos contactarlo. Bueno, mi clínica está en Guadalajara, aquí en Guadalajara. Yo doy consulta en la Ciudad de México, en Querétaro, Durango, Ocotlán y en Irapuato también estoy. Entonces, bueno, depende de cada ciudad, si voy a lo mejor cada mes, cada 15 días, depende de cada ciudad es el tratamiento que sí puedo aplicar y otros que no, porque a lo mejor no estoy en mi clínica y algunas cosas no se pueden trasladar a otros lados, entonces son diferentes los tratamientos. La mayoría sí se pueden, pero bueno, hay algunas cosas que no, como por ejemplo el injerto de pelo y todo eso lo hago o en Ciudad de México o aquí en Guadalajara nada más. Bueno, ¿dónde me pueden encontrar? Pues la clínica está aquí por la Gran Plaza, igual les dejamos como los datos. En mi Instagram estoy como Dr. Luis Cortés. Dr. Luis Cortés, Cortés con S, porque de repente hay otros que son con Z. Y bueno, en el Facebook está como Le Cute Spa. Le Cute Spa, que se escribe L''Cute. Cute. Entonces, bueno, pues ahí es donde subimos más cosas, videos, fotos de tratamientos, todo para que también tengan la confianza y vayan viendo, pues a lo mejor el trabajo que uno quiere plasmar en los pacientes. Yo siempre les digo que el envejecimiento, normalmente nosotros pues no envejecemos en un día y tampoco rejuvenecemos en un día. Entonces, bueno, pues a fin de cuentas, lo que se trata es de vernos más descansados, vernos más jóvenes, como regresarnos unos añitos, pero seguir siendo nosotros mismos, ¿no? Esa sería como mi filosofía que yo les quisiera transmitir. Y bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. Al contrario, y muchísimas gracias, y estoy de acuerdo, porque todos vamos a envejecer, pero yo siempre digo hacerlo de una manera linda. Sí, claro. Pues muchas gracias, doctor, muchas gracias a ti, y gracias ojalá más adelante nos permita visitar la parte ya de su clínica. Sí, claro que sí. Y ver los servicios que tiene. Sí, con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.